Estimados compañeros, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Giancarlos Ardila y en este video vamos a ver de la Universidad Nacional Abierta de la Distancia. obtención de modelos Y en este matemáticos video de vamos a sistemas ver físicos en el dominio del la tiempo. relación de la variable física, peso, Muy bien, y su para esta relación en un actividad proceso de salud. debemos seleccionar un ejercicio. Para este yo he seleccionado este Muy bien, circuito, el cual es un sistema eléctrico que está soportado El con equipo un de circuito instrumentación que garantiza bajos que se ha niveles de pérdida de seleccionado voltaje es de la alimentación. PESA-BBS. Este sistema corresponde al circuito que se en un presenta en la proceso de figura. cuidado de pacientes Entonces en un tenemos neonatal. un circuito con doble malla, Recordemos que en el cual tenemos la variable física de un peso inductor no y debe un ser confundida capacitor. con el de masa. Sin embargo, Para el sistema se tiene estas que la al ser señal de directamente alimentación es una batería de 5 voltios y la nos salida sirven se analiza para para obtener el modelo matemático que lograr representa tener un el cuidado circuito del eléctrico. paciente Es el correcto voltaje en un almacenado en neonatal. el condensador. Entonces, Pues para ¿qué esto, factores inciden en que tenemos estos valores de un resistencias bebé tenga y, que ir a la UCI? según los valores dados en el foro, su masa. tenemos que la inductancia Si tiene el un peso valor de 11 del paciente es y menor a el capacitor tiene un 2.5, valor de 1. el paciente tiene que ir a Entonces, cuidado de UCI. para hacer Para esto el se requiere un análisis, primero equipo, tenemos que un realizar instrumento de pesaje que sea análisis confiable, que tenga mallas una buena exactitud y precisión. del Y circuito. adicional que tenga Para esto tenemos que un soporte de para batería la malla o esté número 1 dispuesto en la tenemos misma que incubadora de la UCI. 5 veces En I la sub UCI 1 neonatal se más realiza el 11 pesaje de los veces bebés la derivada de la todos los corriente I días, sub 1 una con sola respecto al vez tiempo, al día. más 4 Normalmente veces cuando la corriente un I1 bebé nace, menos 4 veces la corriente I2 al es estar igual inmerso a en un medio el acuático, voltaje al salir a un medio seco, en la malla. Ahora para la corriente corresponde 2 una pérdida de peso. tenemos que 2 Entonces, veces I2 más 4 I sub 2 se tiene menos que llevar un 4 I sub control 1 del peso diario del más bebé el voltaje en el capacitor que debe es igual a corresponder 0. Para esto de hacemos una 5 reducción de términos semejantes. 5 gramos al día para bebés Tenemos menores de 24 semanas dos ecuaciones. o de 20 a 30 gramos al día para bebés mayores de Pero 33 pues, semanas. debemos tener en cuenta que estas ecuaciones deben quedar en En términos cualquier de la caso, corriente del inductor y del el voltaje peso en el de los capacitor. bebés debe aumentar más aproximadamente Entonces, un valor de 30 gramos para la corriente cada I2, día, recordemos que la corriente por libra es de peso. el valor Entonces, del aproximadamente, capacitor por la derivada de esto puede ser igual a 15 voltaje. gramos Entonces, de como kilogramo la por día. corriente no cambia en el circuito, Por esto, es importante recordemos esto, entonces nuestro tenemos equipo que la corriente I2 es igual a la derivada del voltaje del capacitor con respecto al tenga tiempo. una buena precisión Reemplazamos este valor para de lograr I2 en las dos ecuaciones tener y obtenemos un correcto cuidado del bebé estos dos valores. cuando Muy cumpla bien, entonces lo último que pesaje tenemos que hacer deseado, despejar estas pueda salir ecuaciones para de la UCI dejarlas y tener en cuidado términos en casa. de la corriente, de las derivadas de la corriente Con esto damos y por de la terminado. derivada del voltaje en el Les capacitor. agradezco mucho por su atención y nos vemos en una Con próxima esto oportunidad. obtenemos estas dos ecuaciones. Entonces ya obteniendo estas dos ecuaciones podemos pasar a nuestra herramienta de Simulink para generar nuestro diagrama de bloques. Muy bien, entonces tenemos en cuenta que la primera ecuación nos decía que tenemos que la derivada de la corriente I1 es menos 9 onceavos de I sub 1 más 4 onceavos de la derivada del voltaje en el capacitor más 1 onceavo del voltaje. Entonces, tenemos aquí 1 onceavo del voltaje, tenemos aquí un sumador donde tenemos nuestra batería de 5 voltios y un escalón unitario, el cual ingresará 5 segundos después de la primera excitación del circuito. Luego tenemos nuestro segundo, en nuestro segundo sumador, tenemos que este 4 onceavos, recordemos que es la derivada del voltaje con respecto al tiempo del voltaje en el capacitor, menos 9 onceavos de la corriente I sub 1. Entonces tenemos que a la salida de este sumador tenemos la derivada de la corriente y a la salida de este integrador tenemos la corriente. Por lo tanto le ponemos esta ganancia y la retroalimentamos en nuestro sumador. Luego, para la segunda ecuación tenemos que la derivada del voltaje en el capacitor es
menos un sexto del voltaje en el capacitor. Entonces tenemos también lo mismo, a la salida de nuestro sumador tenemos un integrador que va a ser el voltaje del capacitor, un sexto que va a entrar por la parte negativa, y más 2/3 de la corriente I sub 1, que es este lazo que entra por acá, lo multiplicamos por 2/3 y entra por acá. Entonces entra por acá y tenemos a la salida nuestro voltaje en el capacitor. Por último tenemos aquí nuestro osciloscopio para poder verificar que la salida sea la que conocemos normalmente como la salida de voltaje de un capacitor. Entonces esperamos a que nuestro programa compile. Y obtenemos nuestra gráfica tal cual como la esperábamos. Vemos que aquí hay una rampa un poquito más amplia, y a los 5 segundos sufre un pequeño descenso en su, en su rampa de ascenso. Esto se debe más que todo al valor de la inductancia que tenemos en nuestro circuito. Más sin embargo, podemos apreciar que, que sufre un pequeño descenso en su rampa. Bien amigos, espero que haya sido de su agrado este video y nos vemos en una próxima oportunidad.